corta palabra que tenemos para hoy. Y hoy vamos a hablar del tema, el cuarto de Chéchere. Hablamos de esto el día domingo en la iglesia y quería compartirlo con la célula. Quería compartirlo. Eso está, nos vamos a basar en el libro del Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos 13 al 17. Y es una escena que muchos de ustedes conocen, que la titula la Reina Valera como la purificación del templo. Se llama la purificación del templo, el texto que vamos a leer. Y basamos entonces nuestra enseñanza en este capítulo 2 de Juan, del 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciéndose un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron de los discípulos, que está escrito: el celo de la casa me consume, el celo de tu casa me consume. Amén. El celo de tu casa me consume. Bueno, el relato en que nos basamos en esta palabra sucede en un momento donde la ciudad de Jerusalén, que era la capital de Israel, estaba con más gente. El escenario donde pasa esto es en el templo. El templo era un edificio hermoso. El templo era un edificio altísimo. Sus dimensiones son grandísimas, ¿no? Y en este templo, se celebraba cada año la Pascua, que era una fiesta que celebraban los israelitas desde que los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto. Cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, cuando sale de la esclavitud, que los libera el faraón, ellos salen, y para ellos es un gran gozo, porque por fin, una vez por todas, el faraón los deja libres, les dice: váyanse, porque la petición de Moisés ante faraón era: deja ir a mi pueblo. Entonces Dios dice que había endurecido el corazón de faraón y él no quería dejarlos ir, hasta que llegó el momento donde les dijo: bueno, váyanse, en la última plaga, la plaga número 10, y es cuando ellos se van. Entonces para los israelitas era un momento era un momento de mucho gozo, era un momento de mucha alegría. ¿Por qué? Porque estaban siendo liberados. Habían personas que no conocían la libertad, que habían nacido esclavos y habían vivido toda su vida esclavos, y por primera vez iban a ser libres. Entonces ellos vienen, y desde ese momento Dios le dice: ahora van a celebrar este tiempo en conmemoración de su libertad, la Pascua. Entonces cada año se hacía esta celebración conmemorando la libertad de el pueblo de Israel. Entonces cada año se hacía esta fiesta, y dice la Biblia que Jesús llega en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de esta celebración. O sea que llegó a Jerusalén, y Jerusalén estaba lleno de gente, porque todo el que vivía más cerca de Jerusalén iba al templo a celebrar la Pascua. Entonces dice que él llega a la Pascua, en el versículo 13 dice: estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces en Jerusalén estaba lleno, el templo estaba lleno, estaba full, había mucha gente celebrando la Pascua. Pero dice que en el versículo 14 dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciéndose un azote de cuerdas echó fuera del templo y de las ovejas y de los bueyes, y esparció las monedas de todos los cambistas y volcó las mesas. Imagínese usted lo que él hizo. O sea, los que estaban allí, ellos estaban estaban en el templo, rodeando el templo, y habían hecho
de la casa de oración un mercado. Era como visitar las pulgas, como visitar el centro de la ciudad donde los buhoneros toman las calles, toman las aceras. Era algo así. Ellos habían tomado partes que no les correspondían y ellos habían hecho un mercado allí. Entonces allí estaban vendiendo bueyes, estaban vendiendo palomas, estaban vendiendo ovejas, y estaban allí cambistas, porque como era la celebración era en la ciudad, había mucha gente, muchos extranjeros que iban también, aún hombres o mujeres que no eran del pueblo de Israel, iban a esa celebración, a la celebración de la Pascua. Y ellos iban y llevaban las monedas que traían de sus ciudades y ahí hacían los cambios. No, entonces todo esto que sucede allí, Jesús ve eso y dice que se hace un azote y dice que vuelca todo eso, las mesas, las botas, todas las monedas caen al suelo. Imagínense la reacción de la gente, de los dueños de esas cosas, pues de los cambistas, los que vendían, la reacción que querían. ¿Qué es lo que querían hacer? Ellos querían arremeter contra Jesús. Querían arremeter contra Jesús. Pero ¿qué hizo que Jesús tomara esta decisión? O tomara esta aptitud. Dice que en el versículo 17 dice, en el 16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y en otras versiones, en los otros evangelios, creo que en el evangelio de Mateo, que dice, ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones, ¿no? Y aquí dice que han hecho un mercado. Pero entonces el 17 dice que entonces los discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y eso está escrito en el Salmo 69, verso 9, que dice así, porque me consumió el celo de tu casa. O sea que había celo por las cosas de Dios. Yo pienso que uno como cristiano tiene que tener ese celo, ¿no? Uno no puede, las cosas del Señor no tiene que tomarla ligera, tiene que tomar con seriedad las cosas del Señor. Y yo recuerdo que cuando yo inicié en el Evangelio, estábamos jóvenes, de 18 años tenía yo, recién cumplido, estaba por cumplir los 18, los 19, y habíamos hecho un grupo de los jóvenes, entonces no teníamos ese conocimiento de la palabra, no éramos recientes, y nosotros nos reuníamos siempre en la casa de un amigo, y veníamos y decíamos, vamos a ayunar en la casa de José, decíamos nosotros. No, pero eso era una excusa para vernos, para hablar, para echar broma. No, pero decíamos que íbamos a hacer ayuno. Yo recuerdo que la mamá de José, una mujer de Dios, celosa por las cosas del Señor. Ella veía cómo nosotros nos reuníamos y que ayunar. Entonces, recuerdo que siempre andábamos en la computadora haciendo guachafa y en una ocasión Nerwin viene y pide un vaso de agua y la señora le da un vaso de agua y él va a la cocina y le echa azúcar. Y cuando la señora vio eso fue como que ella nos estaba viendo, nos estaba observando y como que fue la gota que derramó el vaso en la paciencia que ella tenía, porque vio lo que estábamos haciendo y nos reunió y nos regañó y nos dijo, ustedes no están haciendo ayuno, ustedes lo que están es pasando es hambre, las cosas del Señor es serio, y nos regañó fuerte, una mujer con un carácter firme, ¿no? Y bueno, en ese momento apagamos la computadora, dejamos todo lo que estábamos haciendo, nos metimos en oración y empezamos a orar y en verdad hacer ayuno. Desde ese momento hasta ahora yo le tengo mucho respeto a lo que es un ayuno. Cuando yo digo voy a ayunar, voy a ayunar. Entonces yo no quiero, cuando yo digo voy a ayunar, no quiero interrupciones. No es que yo voy a ayunar mientras estoy trabajando, no. Si yo quiero ayunar, voy a ayunar sin interrupciones. Quiero ayunar y voy a hacer las cosas bien, porque uno tiene que tener celos por las cosas del Señor. No puedo hacer las cosas de Dios a la ligera. Entonces uno tiene que tener ese celo por las cosas del Señor, saber que las cosas de Dios son serias. Amén. ¿Cuántos creen que las cosas de Dios son serias? Las cosas de Dios deben ser serias. Entonces, desde ese momento, o sea, a mí me admiro, ¿no? Yo recuerdo eso y admiro mucho la actitud de esta mujer que nos regañó. Ella vino y nos agarró y nos llamó y nos reprendió, nos exhortó. ¿Por qué? Porque tuvo un celo por las cosas del Señor. Entonces,
Esa actitud la tuvo Jesús cuando vio a los cambistas. Él dijo, bueno, la casa de mi padre es una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y es cuando hace todo ese desastre, ¿no? Y hace, voltea las mesas. Y eso fue para la gente que estaba allí, para ellos fue pérdida, fue un desastre. Entonces yo me imagino que ellos querían arremeter contra Jesús. Ellos querían arremeter contra Jesús. Entonces, pero no le importó porque el celo del Señor era más grande que las amenazas que podían tener de parte de ellos, de parte de los cambistas, de la gente que estaba allí. Era más fuerte el celo, o sea, como el celo por las cosas del Señor le dio ese empuje para hacer lo que hizo, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que ser radical en algunas cosas. En las cosas del Señor uno tiene que ser radical, ¿no? Tiene que ser celoso con las cosas del Señor. Amén. Entonces, dice que los discípulos lo vieron y se acordaron de ese versículo que está en el Salmo 69, verso 9, que dice, porque me consumió el celo en la casa del Señor. Amén. Entonces, una de las cosas que yo veo que habían hecho un negocio, un mercado alrededor de la fe. Y es otra de las cosas que son delicadas. Yo comentaba que hay un amigo, cuando yo no era pastor, todavía ya era cristiano, pero no era pastor, estábamos en el liderazgo. Y un amigo que es muy cercano, de mucha confianza, él es un hombre, un empresario, él tiene varios negocios, varias empresas. Bueno, pero en ese tiempo, nosotros estábamos buscando qué hacer, en qué invertir, qué negocio montar. Entonces él me decía, ¿qué hacemos? ¿Qué montamos? ¿Qué montamos para que podamos generar ingresos? Y él me dice, ya sé, Arnaldo, vamos a montar una iglesia. Cuando me dijo eso, o sea, él estaba buscando una forma de generar ingresos. Yo le dije, muchacho, estáis loco. Le dije yo, vos estáis loco, como dice él, te estáis escuchando. ¿Cómo vas a decir que queréis hacer un negocio de la iglesia de la fe? Dice que yo le digo, ¿queréis que Dios nos castigue? Porque las cosas del Señor son serias. Yo no puedo hacer de la fe un negocio. Y yo comentaba, los predicadores, que en Estados Unidos hay muchos predicadores que hablan de la prosperidad, el evangelio y la prosperidad, donde le hablan a la gente solamente de finanzas, de dinero, de carro, de casa, de yates, de cosas así, nada más. Y el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Porque el mensaje del evangelio se basa o está fundamentado en el hecho que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida. Entonces, en eso se basa el evangelio. Entonces yo no puedo basar todos mis mensajes en la finanza, aunque Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. La Biblia dice, en estos días yo le decía a los de la célula, Dios quiere bendecirnos, Dios está interesado en bendecirnos. Y porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que tú tengas un buen carro, que tengas una buena casa, que pintes la casa, que tú tengas una casa bonita. Dios quiere eso, Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Yo se lo decía a los de la célula, ¿no? Estábamos hablando de un mensaje de eso, pues, del avance, porque la Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, Dios quiere la prosperidad de nosotros, pero yo no puedo basar todos mis mensajes en el mensaje de la prosperidad. Yo no puedo basar todos mis mensajes. ¿Y por qué? Porque convierto la casa del Señor en un mercado. Y el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1-3, le da una advertencia a los hermanos, a los hombres y mujeres de Dios. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones.
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. O sea que la gente habla mal del evangelio. ¿Por qué? Por causa de estas personas que son falsos maestros. ¿Y cuál es el mensaje que traen ellos? Un mensaje, dice, mentiroso, destructor, dice. Que lo traerán encubiertamente, o sea, lo camuflajearán y lo meterán. Dice el versículo 3, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería de vosotros. Con la fe van a estar manipulando para poder quitarle dinero a la gente. Entonces, estas cosas no le agradan al Señor. Por eso que le decía, ustedes han hecho un mercado en la casa del Señor. Entonces, una de las cosas que hace Él es purificar el templo. Amén. Y dice en el versículo, en los versículos siguientes, dice, estamos en Juan capítulo 2, vamos ahora al verso 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señales nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. O sea, ellos estaban buscando la muerte del Señor, la muerte de Jesús. Entonces Él les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿De qué hablaba? Del templo de su cuerpo. Haga así, póngase su mano en el pecho y diga el templo de su cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Él les dijo, porque estaba recibiendo amenazas de esas personas, de los cambistas, por todo lo que había hecho, estaba recibiendo amenazas, y le dice, destruyan este templo. Ellos estaban pensando que estaba hablando del templo, estaban hablando de Él. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él dijo, si ustedes me matan, en 3 días resucitaré. Porque está hablando de su cuerpo, del templo de su cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que nosotros somos templo del Señor, dice la Biblia. Amén. ¿Cuántos saben que son templo del Señor? Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Amén. Somos morada y templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué hace el Señor en el momento que nosotros entregamos nuestra vida al Señor? ¿Qué hace el Señor? Entra en nosotros, porque dice el Señor, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. El que abre, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Verdad? Está diciendo que va a tocar a nuestra puerta y nosotros vamos a abrirle y va a cenar con nosotros, ¿verdad? Y está hablando de eso, de habitar en nosotros, de que Él pueda habitar en nosotros. Amén. Amén. ¿Me siguen? Bueno, entonces, somos morada y templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, el Señor viene a hacer una obra. Viene a hacer la obra de la limpieza, de la purificación. Amén. Empieza a purificarnos, llega a nosotros y de esto se trata el tema. El tema se trata el cuarto de Chéchere. Y usted sabe que es un cuarto de Chéchere, ¿no? El cuarto de Chéchere es el lugar de su casa que usted tiene para guardar aquello que no quiere botar. Que usted dice, no, está muy feo para tenerlo en la sala, está muy feo para tenerlo aquí en mi cuarto, pero está muy bueno, no está malo para botarlo. Entonces vengo y yo lo guardo. Amén. El cuarto de Chéchere. Yo decía en estos días, tengo el mecánico que me arregla el carro. Él me dice a veces, no vas a botar este repuesto, porque a veces le quitamos un repuesto al carro. Y él me dice, el que le quitamos, dice, no bote este repuesto porque este sirve para un llegue. Entonces vengo y yo lo guardo. Adivine dónde lo guardo. En el cuarto de Chéchere. Porque ahí uno agarra todas las cosas que aún sirven
pero están muy feitas, entonces uno las guarda en el cuarto de Chéchere. Ahí vive Spider-Man. O sea que ahí hay telaraña, pues, ahí hay telaraña, ahí hay está un poco lleno de polvo, ahí a veces tuqueque, ahí uno va acumulando las cosas, ¿verdad? Porque toda la casa la tiene bonita. El cuarto, tu cuarto está reluciente, la sala está solo reluciente. Pero ese cuartico, lo tenemos ahí, el cuarto de Cheshire, donde guardamos todas las cosas, ¿no? Entonces, en nuestra vida, a veces nosotros hacemos esto, ¿verdad? Le decimos, Señor, entra en mi vida, transfórmame, cámbiame. Pero hay un cuarto de mi casa que yo no quiero que entre, porque ahí hay cosas que no te agradan, cosas que no quiero que veas, ¿verdad? Porque ahí uno guarda las cosas feas. Entonces uno le dice al Señor, Señor, entra en mi vida, transfórmame, puedes entrar en toda la casa, pero en este cuarto no vas a entrar, porque este es el cuarto de Chéchere. Ahí yo guardo mis malos sentimientos, ahí yo guardo mi rabia, mi ira, mi mentira, ahí guardo todas las cosas que no te agradan, los pecados, las cosas que no te agradan, ahí están. Y no quiero que te metas con eso porque es muy feo. Es el cuarto más feo que tengo y no quiero que entres a él. Pero, ¿cuál es el deseo del Señor? Es llegar y purificar ese templo como lo hizo, que Él llegó y sacó todo. Aquello que no le agrada, Él lo saca. Amén. Todo lo que no le agrada, lo saca. Amén. Tenemos que tratar de mantener ese cuarto limpio, limpiar ese cuarto. Hay gente que guarda rencores. Hay una mata, un árbol aquí, lo llaman el árbol del nin. ¿Sabe cuál es el nin? Muy grande, muy frondoso, da mucha sombra. Pero tiene un problemita este árbol, ¿no? Porque al principio yo recuerdo que cuando salió el nin, todo el mundo, no, yo quiero un nin en mi casa porque hay una buena sombra, y todos colocaron un nin en sus casas, en los frentes de sus casas para que pudiera dar sombra. Pero después se dieron cuenta de algo, ¿no? Que este árbol tiene una raíz muy grande y muy gruesa y levanta todo. Entonces, donde está el árbol, usted se da cuenta que levanta la acera, levanta el asfalto, levanta los pisos, él levanta todo. O sea, porque la raíz es tan gruesa que empieza a crecer y a levantar todo, ¿no? Entonces ya después con el tiempo la gente se da cuenta, cuando ya la gente se da cuenta ya el árbol, entonces ya todo el mundo sabe que la mata de nin no puede sembrar cerca de una construcción porque va a levantar todo, la raíz. Y es algo que pasa allí adentro, en lo interno, pues, escondido. Son sentimientos a veces que nosotros guardamos, sentimientos que decimos, no, pero de pronto no los veo, pero están creciendo ahí, ¿verdad? No vemos que está pasando debajo de la superficie, pero ahí está creciendo, crece y va rompiendo todo, ¿no? Y así es el rencor, así es la falta de perdón, empieza a romper todo, a destruirte por dentro. Amén. Entonces, tenemos que saber que donde está ese árbol va a romper todo. Entonces, hay gente que los hay que sacarlos porque va a romper todo lo que esté cerca lo va a romper. Entonces, son cosas que tenemos que sacar. A veces, incluso hay cosas que tenemos a veces escondidas, ¿no? Yo comentaba en estos días, ¿no? Que yo decía, siempre uno trata de examinarse. Bueno, Señor, yo no quiero tener rencor, no quiero tener rencor a nadie, no quiero guardar rencor a nadie, ¿no? Yo decía en mi corazón, yo no le tengo rabia a nadie, no tengo rencor, no tengo nada. O sea, me analizaba yo mismo, me examinaba, como dice la Biblia, ¿no? Pero yo resulta que estaba viendo en Facebook, estaba en mi Facebook y vi la fotografía de alguien, de una persona, ¿no? Cuando veo la fotografía de la persona, algo saltó en mí. O sea, una rabia, un sentimiento de rabia saltó en mí cuando vi la foto, ¿no? Y me di cuenta que tenía algo en contra de esa persona porque vi la fotografía nada más. Claro, nosotros habíamos tenido unas diferencias. Yo había tenido una diferencia con esa persona y tuve esas diferencias
y resulta que él me tuvo una mala actitud conmigo. Entonces yo desde ese momento, o sea, como dice uno, le hace la cruz, y ya esa persona donde yo lo veía, entonces ya me daba rabia. Pues entonces cuando yo vi la fotografía, yo dije, no, pero si le tengo rabia a alguien, si había un rencor en contra de alguien, pero que estaba guardado en mi corazón, que no sabía que estaba. Entonces yo dije, Señor, ayúdame a perdonar. Entonces lo perdono. Entonces saqué todo ese rencor en oración, allí mismo, con el teléfono en la mano, con el Facebook abierto y su fotografía abierta. Dije, Señor, ayúdame. Yo lo perdono, y se quitó todo el rencor, y como que el Señor me lo puso al frente al día siguiente, y pasó delante de mí, y no sentí rabia. O sea, lo vi personalmente y no sentí rabia, ¿no? Yo dije, bueno, ya se quitó eso que tenía dentro de mí. Entonces hay cosas que a veces uno guarda y no sabe que está allí, pero ahí está en el cuarto de Chéchero. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Limpiar todo eso, limpiarte como lo hizo el Señor. Amén. Y empieza el Señor una obra en nosotros, una obra. Amén. En Malaquías capítulo 3 versos 2 y 3 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él es así, Él te limpia. Todo lo que está dentro de ti que necesita ser cambiado, lo va a cambiar a través de la palabra. Por eso es tan importante escuchar la palabra, porque la palabra va a limpiar tu vida, Él va a purificar tu alma. Amén. Ella es la que va a hacer el trabajo en tu vida. Por eso tenemos que tener ese contacto a diario con la palabra, con el Señor, con su presencia. Porque dice que Él es fuego. Lo vuelvo a leer en Malaquías capítulo 3, verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Amén. Él viene a hacer una obra en nosotros y viene a purificarnos. Y cuando nosotros nos convertimos, la transformación empieza. Hay cosas que van a salir de tu vida de una vez. Hay cosas que van a salir poco a poco, que va a ser un proceso, pero va a ser una obra continua. Yo les contaba que cuando yo tenía 18 años, yo empecé a salir desde los 14 años. Y yo salía y me iba para Open, para fiestas, para rumba. Entonces, yo no sé cómo hacía mi mamá, pero ella me iba a buscar donde estaba. Yo no le decía a nadie dónde yo iba, pero allá iba a dar a mi mamá. Y me sacaba de las fiestas, de la discoteca, me llevaban. Me daba una pena con mis amigos, porque mi mamá me iba a buscar. No, pero yo le di gracias a Dios por eso, ¿no? Porque a los 14 años yo quise tener esa libertad. Y yo decía a los 17 años, cuando yo tenía 17 años, a punto de cumplir los 18, yo decía, no, yo a los que cumplo 18 años voy a hacer lo que me da la gana. Y fue cuando el Señor me hizo una persecución. El Señor me persiguió, como dice la pastora Luceli, mi pastora, te estoy persiguiendo hasta alcanzarte. Me dice, pastor, te persigo hasta alcanzarte. Me persiguió el Señor hasta alcanzarme. Y porque no quería hacer caso al llamado del Señor. Cuando Dios me llamó, yo traté de esquivar ese llamado, pero al final el Señor conquistó mi corazón, y fue cuando le entregué mi vida al Señor. Pero yo venía con cosas del mundo, cosas que yo había querido dejar. Una de las cosas que eran las fiestas. Ya a los 17 años bebía mucho. Entonces las fiestas, la bebida, mis amigos. Pues una de las cosas que quería dejar siempre era la bebida. Yo decía, yo quiero dejar la bebida, pero no podía. Por muchas veces traté de salir de eso, porque decía, bueno, no puedo agarrar mi sueldo y gastármelo en bebida, porque me gastaba todo el dinero en bebida. Yo no tenía responsabilidad en mi casa porque vivía en casa de mi mamá, pero todo lo que hacía me lo bebía. Entonces yo decía, no puede ser, no puedo beberme todo el dinero. Y yo trataba de, esta semana no bebo, pero igualito. Salía en las fiestas, en las rumbas, me iba, y bueno, ya usted sabe. Cuando entregué mi vida al Señor, de un día a otro,
El deseo que yo tenía por beber todos los fines de semana se fueron de mí, se fueron totalmente, totalmente, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no le veo ya la gracia, pues. Entonces, como tenía mi círculo de amigos que eran los que conocía, pues, y esto es un consejo para aquellos que están iniciando, que uno tiene un círculo de amigos. A veces ese círculo de amigos te quiere llevar otra vez a esa vida. Bueno, yo tuve que hacer nuevos amigos en la iglesia. ¿Por qué? Porque mis amigos eran los amigos de rumbas, de fiesta, de bebida. Entonces yo me iba con ellos y lo que estaban haciendo, me iba a hablar con ellos. ¿Qué hacían ellos? A beber. Entonces yo decía, no voy a beber, yo entregué mi vida al Señor. Y se burlaban a mí, me compraban la malta y ellos bebiendo. Cuando ya entraba la noche, yo los veía, cómo empezaban a ponerse. Lo feo que se ponían. Yo decía, así me ponía yo. Cuando los veía volcándose, que no podían ni hablar, no se acordaban cómo se llama, y decía, así me ponía yo. Cuando los veía que se empezaban a caer, se empezaban a caminar haciendo ese, decía, así me ponía yo. Entonces, yo decía, ya no me agradaba el lugar, el ambiente. Y fue cuando empecé a buscar amistades en la iglesia. Empecé a rodearme de gente que me edificara en el Señor. Busqué a buscar gente, me acerqué a gente que en verdad me enseñara de la palabra. Y me aparté de ese mundo, ¿no? Pero fue una transformación que yo decía, yo una semana antes había dicho que quería dejar la cerveza y no podía dejarla, que quería dejar la bebida y no lo podía dejar, pero de un momento a otro lo dejé sin esfuerzo, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Fue el Señor transformando un sentimiento de querer beber todos los fines de semana, todos los fines de semana, a una semana que no quería, que no me agradaba. Bueno, hay cosas que todavía lucho internamente. ¿Por qué? Porque Dios va transformando. Hay cosas que Dios ha ido moldeando. Mi esposa sabe, hay cosas que ha ido moldeando el Señor en mi vida, ¿no? Porque mi esposa me conoce, mi hermana que está allí, Yulby, me conoce. Entonces, hay cosas que todavía, como le decía yo en estos días, echando broma a mi esposa, decía, no el viejo hombre, ¿no? Porque se escuchaba una canción de esas viejas que uno escuchaba en el mundo, y yo le decía que reprendo al viejo hombre, que se quería levantar. Entonces, ¿por qué? Porque a veces el viejo hombre se quiere levantar. Entonces uno tiene que darle límite a eso. Pero la transformación es continua, es a diario. Entonces tenemos que darle paso al cuarto de chéchere al Señor. Señor, entra a ese cuarto de chéchere, límpialo, purifícalo, límpiame completo. Que tu palabra me limpie, que tu presencia me transforme, que cada día sea mejor, que cada día sea mejor para ti, Señor. Amén. Dios lo que quiere es transformarte, porque te está preparando para el reino de los cielos. Porque en Apocalipsis dice, fíjese lo que dice Apocalipsis, que el profeta Juan decía que había visto a una multitud que estaba vestida con lino fino. Y le decía, ¿quién es esto? Estos son los que han lavado sus ropas con la sangre del cordero. Los que han lavado sus ropas. Eso, lavar la ropa, es sacar aquello. En ese cuarto de chichero no puedo meter cosas, seguir metiendo cosas viejas. Tengo que sacarlas, más bien. Decirle al Señor. Porque hay cosas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. Pero tenemos a una ayuda, que es el Espíritu Santo. Es el que dice que te ayuda en todas nuestras debilidades. Nos ayuda en todas nuestras debilidades. Él es el que nos acompaña y nos da fortaleza para dejar aquello que aún todavía nos cuesta. Amén. Va a llegar un momento donde no te va a agradar aquello. Vas a ser completamente limpio, pero es una transformación continua y a diario. Amén. Mientras yo me acerco más al Señor, como decía el pastor Dante Gebel, mientras yo me acerco más al Señor, su luz me alumbra y me doy cuenta que mi ropa todavía tiene manchas, y me limpio con su presencia, me limpio con su palabra. Y cuando digo ya estoy limpio, me acerco más a Él y me doy cuenta que todavía hay manchas que no la veía porque está lejos. Entonces me limpio, me lavo con su sangre y me acerco más a Él. Y cuando me acerco más a Él, su luz me muestra que todavía hay cosas que cambiar. Nuestra vida es así, es un constante cambio en nuestra vida. Amén. Por eso que el Señor dice
que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel y justo para terminarla hasta el día de Jesucristo. Será constante tu cambio, será constante, pero tenemos que acercarnos ahí y entregarles nuestra vida, entregarle nuestro ser y decirle, Señor, transfórmame por completo. Él va a hacer una transformación conforme a nuestra entrega. Porque si yo no me entrego al Señor, Él no va a hacer el cambio. Amén. Él va a hacer el cambio conforme a lo que le vamos entregando. Amén. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Entonces, el cuarto de chéchere. Hay que abrir ese cuarto de chéchere y dejárselo al Señor. Limpia todo eso. Limpia toda mi casa. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, se nos acabó el tiempo. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes. De verdad que espero que haya sido de su agrado y que piensen en esto. Piensen en las cosas que usted agrega a su vida. ¿Qué agrego yo a mi vida? Tengo que agregar cosas buenas. Dice, todo lo que yo pienso. Una de las cosas que tengo que cambiar es nuestro pensamiento. Por eso que el apóstol decía, piensa en todo lo puro, lo justo, lo amable, lo de buen nombre. Todo en lo que hay virtud en esto pensar. Porque nuestra transformación viene en la mente. Porque si transformamos nuestra mente, cambiamos nuestra forma de vivir. Amén. Porque dice la palabra, se cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces, esa transformación viene a través de la palabra. Metiéndole la palabra a nuestro corazón, a nuestro espíritu, la palabra del Señor. Bueno, Dios les bendiga. Dios les guarde y le doy paz a mi amada esposa, a Pastora Karina. Bueno, tremenda palabra. Yo no sé usted si pudo ver algún chéchere allí, en su casa, en esta casa. Allí es donde se ocupa gran espacio, esos chécheres. Y para cerrar, hay una mujer en el libro de Juan capítulo 4 que ya tenía esos chécheres, esos escombros, pero Jesús llegó a su encuentro y sacó esos escombros dentro de su corazón. Y a veces el resentimiento, la falta de perdón, todo eso forma parte de un cuarto de chéchere. Espiritualmente se está hablando de un cuarto de chéchere espiritual. Y a veces cuando nosotros meditamos o nos examinamos, nos damos cuenta qué está ocupando ese cuarto, ¿verdad? Y la idea de este tiempo de célula es poder sacar eso que no te permite tener tu casa sin cuarto de chéchere. Y es que a esta mujer del libro de Juan capítulo 4, ella tenía muchas cosas dentro de sí, pero Jesús la sacó, la limpió, la purificó, la transformó, la renovó. O sea que cuando nosotros meditamos qué es lo que hay dentro de nosotros y le decimos al Señor, Señor, saca esto de mí, el Señor enseguida lo hace, porque así lo hizo con la mujer. También lo hizo con Ezequiel. Dice que Ezequiel estaba a punto de morir y el Señor le dijo, ordena tu casa. Escuche bien esta parte. Entonces, ¿por qué el Señor nos manda a ordenar la casa? Porque hay cuarto de chéchere, hay resentimiento, hay falta de perdón, hay mentira, hay murmuración, hay hipocresía, hay engaño, hay celo, ira, hay contienda, división, hay desacuerdo, disensiones, lo que dice Gálatas capítulo 5, eso está en ese cuarto de chéchere. Y de verdad que este tema para mí es de gran y de suma importancia, porque medito y todos los días, por lo menos ahorita vamos ya a hacer el altar para cerrar el día. Y yo le digo, Señor, si hay algo en el cuarto de chéchere, que esa es otra cosa, iglesia, que a veces guardamos algo y no nos acordamos que eso está allí. ¿A alguien le ha pasado eso? Que está en el cuarto de guerra, ¿verdad? No sé si algo le ha pasado. Y cuando usted se mete allí, ay, esto está aquí. Entonces, así ocurre en el mundo espiritual, dentro de nosotros. Hay algo allí que por muchos años, quién sabe si fue cuando niños, cuando adolescentes, en la escuela, con los maestros o con algún familiar, guardamos algo y no nos acordamos el tiempo que fue. No sabíamos que eso estaba allí ahorita, pero sí, en un tiempo sabíamos que estaba allí
pero se nos olvidó. Así es el mundo espiritual. En algún momento entró, le dimos cavidad, le dimos espacio, y como nos acomodamos y no nos estorbó por un gran tiempo, hoy el Señor está sacando esa basura. Amén. Yo no sé cuánto nos pueden entender. Amén. Entonces, este día es para eso, es para limpiarnos. Que ahorita, antes de ir a la cama, usted pueda meditar, ¿verdad? Porque para eso es este tiempo de palabra. No es una noche más, ay, vamos a vernos la carita a ver quién está. No, es para meditar, examinarnos y ver cómo estamos en el Señor. Ver cómo estamos en la obra de Dios. Porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si hay algo sucio o basura en ese cuarto todavía, hay que sacarlo. Amén. Ahorita, cuando usted vaya a su habitación o al lugar santísimo o al cuarto de guerra, como usted le pueda llamar, el lugar de reposo, usted se va a poner a cuenta con el Señor antes de ir a la cama. Y usted le va a pedir al Espíritu Santo, muéstrame cuál es la basura, el escombro, o qué fue lo que yo guardé que no sé que está allí, que no me acuerdo que está allí. Algún resentimiento, alguna tristeza que alguien sembró, una palabra negativa que te dijeron y la recibiste. Todo eso debe ser sacado en el nombre de Jesús. Y lo bueno de todo esto, hermano, es que el Espíritu Santo está allí para limpiarnos. Él está allí para socorrernos. El pastor Arnaldo hablaba de Salmo 69 y meditando en él ahorita, ¿verdad? Cuando él lo dio, Salmo 69, pude ver que el que habla acá, vamos a ver un momentito, el que habla acá, David, hay una parte donde dice, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Pero antes dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿Ve? O sea, la basura ha entrado. Estoy hundido en cieno profundo y donde no puedo hacer pie. He venido al abismo, a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y si usted lo lee todo, que me gustó mucho, eh, el versículo 17 dice, no esconda de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado, apresúrate y óyeme. Entonces, cuando hay una basura dentro de nosotros, necesitamos como hacer eso que hizo, lo que hizo David allí en Salmo 69. Y el 18 dice, acércate a mi alma, redímela, redímela. ¿Ve? Porque tiene que haber una redención dentro de nosotros. Si no hay redención, no hay ensanchamiento. No nos podemos ensanchar, porque el no redimirnos nos hace entrar en limitación. Y luego el 18 dice, líbrame a causa de mis enemigos. Entonces, allí en el versículo 5 de Salmo 69, que con este voy a cerrar hoy la noche, de verdad que me encantó este versículo, este capítulo de Salmo 69. Dice, Dios, tú conoces mi insensatez. ¿Y sabe qué representa eso? Cuando ignoramos, porque a veces sabemos que eso está allí, pero no lo queremos sacar. Me doy a entender. A veces sabemos que ahí está la amargura, que está el resentimiento, la falta de perdón, que está el dolor, la tristeza, lo que me dijeron, la palabra negativa, pero como soy insensato, no quiero ser limpiado. Pero Jesús vino hoy para limpiarnos. Amén. Entonces, Dios, tú conoces mi insensatez. Sí, soy insensato, tengo mi mente entenebrecida, no lo puedo entender. O sea, mis pensamientos no te son ocultos, Señor, lo dice David allí. Entonces, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Jehová. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Entonces, bueno, no se los voy a leer para que usted lo pueda leer ahorita en el altar antes de ir a cama, ¿ya? Y pueda leerlo todito y pueda sacar de allí, desglosarlo
y pueda sacar de allí de qué manera podemos sacar la basura, el escombro y todo lo que no nos permite ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, bueno, quiero orar. Si si a alguien se le reveló ese escombro que ha tenido dentro de sí, siempre es bueno confesar. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, recibirá misericordia. Entonces, como aceptar que eso está allí, porque esa es la otra parte. A veces sabemos que está allí, pero no queremos renunciar a eso, ¿sí? No queremos renunciar a la basura, a ese escombro que está allí espiritualmente. Entonces, por causa de no querer renunciar, por causa de no quererlo sacar a flote o sacarlo de allí, por pena, por vergüenza, entonces se vive una vida frustrada, una vida desordenada, una vida donde no hay fuerza, donde no hay esperanza. Pero cuando Dios nos da una palabra clave, entonces el Señor comienza a limpiarlo, como lo dijo David. Dios, tú conoces mi insensatez. Él sabe que somos insensatos, que somos rebeldes, desobedientes, pero el Espíritu Santo está para ayudarnos a ser limpios, amén, para sacar la basura de nuestra mente, de nuestro corazón, para que no salga esa basura por la boca, ¿ya? Solamente confesándola. Si confesareis vuestro pecado y te apartáis, recibiréis misericordia. Entonces, bueno, ahora en el tiempo del altar, usted va a sacar lo que hay allí, amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Vamos a sacar la basurita, porque eso nos trae enfermedad, nos trae limitaciones, esa basurita nos trae retroceso. Entonces, no podemos permitir que el enemigo nos gane las batallas que Dios ha ganado por nosotros. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar y, y vamos a seguir orando por las vidas de los que tenemos acá, por lo menos mi hermana Nieble,